Bueno, muy buenos días a todos. En nombre de la Universidad Autónoma de Occidente y del programa de especialización en comercio exterior, queremos darles la bienvenida a este conversatorio sobre la nueva normativa que está generando un contexto bastante polémico. Antes de irnos al inicio
que antes no había pasado esto. Venimos desde un proyecto desde el 2011, 2016 se sanciona uno, 2019 pues entra este decreto 1165 y por qué justo ahora, qué había pasado con las diferentes asociaciones, gremios que no se han pronunciado ante esta parte. Pues realmente el tema es que, eh, primero que todo, esto viene, como decía el doctor López, de la Ley Marco de Aduanas, la 1609 del 2013. Incluso nos podemos ir más atrás, a la Ley Sexta del 71, que era la anterior Ley Marco de Aduanas que teníamos. Y en ese momento también se pudo haber hecho lo mismo, porque es que el régimen sancionatorio toda la vida ha sido expedido a través de decretos administrativos. Lo que pasa es que aquí alguien se dio cuenta de esto y hubo una demanda ante la Corte Constitucional para decir que efectivamente no debería de ser por parte del Ejecutivo la expedición de ese régimen sancionatorio. Y ese simplemente fue la conclusión de una demanda que interpuso a una persona. Sí, perfecto. Yo creo que las personas, a manera que vayan generándose dudas, nos las pueden escribir y al final abrimos el debate con las preguntas de todos los participantes asistentes. Muchas gracias. Creo que queda muy claro esa parte del marco, desde dónde viene y por qué estos cambios. En esta publicación o en este proyecto introducen una serie de cambios y modificaciones significativas en comparación con el anterior, ya algunas las han mencionado, pero nos gustaría que nos pudieran describir en detalle cuáles son estos cambios, cuál es el propósito y cómo se espera que beneficien o afecten el sistema aduanero. Ya mencionaron algunos, pero hagamos esa comparación, ese paralelo de esos cambios que se han venido presentando. Bueno, eh, realmente no se evidencian unos cambios considerables en lo que es el nuevo régimen sancionatorio. Hay una necesidad de insistir en temas que sean más estructurales para que tengamos un régimen sancionatorio más armónico. Hay unas modificaciones, pero digamos que la base del régimen termina siendo un copy and paste. Y como siempre hemos visto, cada vez que se presentan cambios en la legislación, realmente lo que le cambian es un poco el nombre. Ahora se hicieron unos cambios, digamos que ahora hicieron unas clasificaciones en las sanciones. Antes eran graves, gravísimas, leves, ¿verdad? Ahora tenemos unas sanciones categoría 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ampliaron un poquito esto. Digamos que el- incluyeron un comité, ¿verdad? Un comité para hacer aprehensiones, donde le da unas facultades a la jurisdicción de aduana, la seccional de aduanas, para antes de hacer una aprehensión de mercancías, pues se puedan, digamos que socializar dicha motivación o dichos casos que llevaron a la sanción. Introdujeron también la amonestación como un tipo de sanción aplicable a las infracciones y también aplicaron, antes ellos tenían es que hay un término que a mí a veces los términos jurídicos, por no ser abogado, a veces se me pasan, pero ellos antes tenían, era la figura de la persuasión, ¿verdad? Antes ellos te decían, te daban un requerimiento, no recuerdo cómo se llama el requerimiento, donde, no sé, Víctor, tú eres abogado, cuando hacen la acción persuasiva, ahora vincularon formalmente la acción persuasiva, cuando la DEAN detecta una infracción y le dice al usuario, al declarante, creemos que usted cometió este error, lo invitamos a que pague la sanción anticipada cogiéndose unos descuentos. Entonces ahora, digamos que la introducción de la invitación persuasiva queda reglamentada. El emplazamiento. El emplazamiento, esa era. Gracias, Víctor. Entonces, digamos que también hacen unas sanciones que también son nuevas, que es ante los incumplimientos de los OEA, de los UTS y los usuarios de zona franca, en algunas sanciones como el pago de los montos de los tributos aduaneros. Muy bien que los operadores económicos autorizados, que hoy en día, y las UTS que hoy en día heredaron los beneficios y principalmente el beneficio de los UAP
del pago consolidado de las operaciones de comercio exterior el mes siguiente. Entonces, ahora, frente a estos incumplimientos, fueron más duros con las sanciones. El primer incumplimiento, una multa del 100% de los tributos aduaneros dejaba de cancelar. Ante el segundo de cumplimiento, dentro del año siguiente, una multa del 150%. Y dentro del tercer incumplimiento, una multa del 200%. Esto fue una sanción que aparentemente es muy alta, porque tú no alcanzaste a pagar unos tributos, pues entonces te toca pagar el 100% adicional, pero es que es una de las prebendas, es una de las ventajas que tienen estos UTS, estos OEA, para el manejo de las operaciones de comercio exterior. Y esto también es respuesta, ¿verdad?, ante, digamos que muchos de los casos que se dieron, bueno, en Barranquilla los conocimos bastante, muchos casos de empresas que duraron hasta, que eran UAP y duraron más de 2 años sin pagar los tributos. Y eso generó capturas y demás, pero digamos que este tipo no tenían cómo sancionarlo, simplemente le suspendieron la habilitación o la autorización como UAP, procesaron a sus personas, pero no hay una multa. Tienen unos tributos que deben, no ven cómo multarlo. Entonces, por eso introdujeron también esta multa. No sé si Víctor nos comenta algo más de los cambios. Porque para mí realmente fue un cambio muy, muy light. Como cuando uno compra un carro y le cambia la pintura, sigue siendo el mismo carro. Por salir de la tarea, rápido lo hicieron. Víctor. Bueno, voy un poquito más atrás y es, ¿qué pasó cuando la Corte declara inexequible ese régimen sancionatorio y le dice al Congreso, usted tiene 1.5 años, 2 años para sacar la ley? Todos pensamos, bueno, esta es una oportunidad, una en 1.000.000, de realmente ver ya con otros actores, no solamente con la DIAN, sino con otros actores que ya son los congresistas, para entrar a mirar ese régimen sancionatorio. ¿Qué pasaba y cuál era, digamos, lo que se quería de parte gremialmente, de la empresa privada? Era, bueno, busquemos un esquema de régimen sancionatorio, hagamos comparaciones con otros países y salgamos del esquema que tenemos desde el año 99 con el 2685, porque es que realmente hoy tenemos el 1165, pero pues literalmente estamos hablando de un 1165 que es un 2685 reforzado con un 390, con algunas cosas más, porque lo que se hizo en el año 2019 fue compilar en un solo decreto y en una sola resolución el régimen de aduanas para sacarnos de esa inseguridad jurídica que teníamos con el 2685 en una parte, el 390 en otra. Me acuerdo mucho que andábamos hasta con un concepto de la oficina jurídica de la DIAN que nos decía cuáles eran los artículos que estaban vigentes en cada uno de ellos, e incluso habían artículos que estaban no en su totalidad vigentes, sino por incisos. Entonces era una inseguridad jurídica impresionante en el año 2019 y lo que se hizo fue compilar. Todos sabemos que este decreto no era el decreto que finalmente iba a quedar y que la DIAN está trabajando en un nuevo régimen de aduanas con un nuevo sistema que, bueno, ahí ya podemos mirar si hacemos una charla adicional otro día porque eso es otro tema. Pero dijimos desde la parte privada, dijimos, esta es la oportunidad de salir de ese esquema del 2685 y entrar a mirar cómo podemos tener un régimen sancionatorio más adecuado a la realidad, más adecuado a la operación, más adecuado a lo que es que las operaciones han cambiado del año 99 a lo que es hoy. Estamos hablando más de 20 años. Entonces, pensamos que eso iba a pasar. Finalmente, el Congreso lo que hizo, y creo que antes de entrar ya en detalle de lo que pasa con el proyecto, el Congreso lo que hizo fue, a través de la reforma tributaria, devolverle al Ejecutivo, por eso estamos ahorita con un proyecto de decreto ley, con la DIAN, con el Ministerio y con Presidencia de la República, devolverle a través de facultades extraordinarias al presidente la facultad de volver a sacar el régimen sancionatorio de decomiso de mercancías. Entonces, digamos que allí es donde empiezan a haber ese tipo de problemas donde dice, venga, pero es que la Corte le dijo a usted, legislador, que usted era el que tenía que sacar una ley con el régimen sancionatorio, pero usted lo que hizo fue aprovechar un artículo de la reforma tributaria para devolverle otra vez al Ejecutivo esa potestad, ya no a través de un decreto administrativo, sino a través de un decreto ley, ¿sí?
que ya nosotros antes cuando necesitábamos, por decir algo, demandar algún artículo, se demandaba ante el Consejo de Estado, ahora ya se demanda ante la Corte Constitucional. Y el Congreso puede entrar después de ese decreto ley a hacer los cambios que ellos consideren necesarios. Entonces, ahí es donde empiezan a haber esa serie de pequeños problemas con estas facultades extraordinarias que vencen el 13 de junio porque le dieron 6 meses. La reforma tributaria fue expedida el 13 de diciembre, entonces se tiene hasta el 13 de junio para tener ese nuevo decreto. Eso todos hablamos de que el 9 de junio a más tardar, para poder tener el tiempo para que sea publicado en el diario oficial, a más tardar el 9 de julio tiene que quedar expedido el nuevo régimen sancionatorio. Aparte de las novedades que nos comentaba el doctor Darío, hay otras, ¿no? O sea, aquí, si vamos a hablar de diferencias, nos podemos quedar pues aquí toda la mañana, pero sí voy a mencionar unas adicionales que son muy impactantes, ¿no? Empecemos por el hecho de que las infracciones gravísimas crecen, pasan de un 30 a un 35%, las graves se reducen y las leves quedan en un 40%. Vamos a tener más leves que incluso graves y gravísimas. Tenemos el tema de la categorización, como lo comentaba el doctor Darío, categorías de la 1 a la 5, la 5 incluyendo un tipo de sanción nueva que es la amonestación. Ya no todas las sanciones van a ser de cancelación o suspensión y de multa, sino que vamos a tener una de amonestación. Obviamente va a ser para unas infracciones leves, pero vamos a tener ese tema de la amonestación. Ya no todo va a ser un tema económico con respecto a la multa. Vamos a tener un cambio bien importante o digamos un refuerzo importante en una de las medidas cautelares que nacieron con el 1165, que es esa medida cautelar de la retención temporal para la verificación del consignatario, destinatario, importador. No sé si a alguno de los asistentes les ha pasado que, por ejemplo, llega por el puerto de Cartagena, digamos, un contenedor y en la parte del reconocimiento de la carga, antes de presentar la declaración de importación, a la DIAN le suscita la duda sobre la existencia de ese consignatario, de ese importador. Entonces, digamos que ese importador es de aquí de Cali, la Dirección Seccional de Cartagena le solicita a la Dirección Seccional de Cali que, por favor, proceda a hacer una visita a este importador en la dirección, ¿cuál dirección? Pues la del RUT. Por eso es importante que cuando haya algún cambio en dirección de los importadores, tienen que actualizar el RUT. Eso es una obligación que todos tenemos de actualizar el RUT cuando existe algún cambio. Entonces, en este momento eso lo hacen. La autoridad aduanera aquí en Cali procede, hace la visita, verifica, no solamente que la dirección sea correcta, que el importador exista, que el objeto social que dice que hace efectivamente se está haciendo en esa instalación, que si tiene otras instalaciones, pues obviamente estén debidamente registradas como establecimientos abiertos al público o establecimientos de la misma empresa. Pero ahora, digamos que lo refuerzan en algo muy importante y es que no solamente van a ver la existencia del importador, sino que también van a entrar a mirar la solvencia económica para desarrollar la operación. Van a revisar el origen de los fondos de ese importador. Van a verificar el capital social suscrito y pagado en Cámara de Comercio versus los estados financieros. Entonces van a hacer un análisis mucho más profundo de ese importador y obviamente mientras eso pasa, la mercancía está quieta en puerto, ¿sí? Si la DIAN determina de que no tiene la solvencia económica, de que el origen de los fondos no son los correctos, de que económicamente los estados financieros no coinciden con la actividad, con lo que presentan, pues obviamente da lugar a aprehensión de la mercancía. Pero peor aún, y esto yo me imagino que el doctor Darío y nosotros como agencia de aduanas lo tenemos clarísimo, se abre una investigación para la agencia de aduanas que daría lugar a la cancelación de la agencia de aduanas. Algo que es gravísimo, porque efectivamente
No, y por eso nosotros tenemos que hacer la debida diligencia de visitar a nuestros clientes, de solicitar los estados financieros, de hacer todo este tipo de revisiones. ¿Para qué? Para que cuando llegue a pasar este tipo de cosas nosotros tengamos, digo, mire, es que yo lo revisé, él existe, él está aquí están los estados financieros, se revisó de que las operaciones concuerden con la actividad económica del importador, que tenga la solvencia económica. Entonces, digamos que este es un tema bien importante que todas las agencias de aduanas tenemos que tener muy en cuenta. Adelante. Víctor, disculpa Señor. y te comento No, algo. dale, aquí lo conversamos, esa es la idea. Cuando a las agencias de aduana con ese nefasto 2883 nos terminaron delegando la responsabilidad del conocimiento del cliente El cliente. Uh-huh. y nos hacen que nosotros somos los que tenemos que verificar esto, que nosotros tenemos que ver que sean no solo las agencias de aduana los que son patrimonialmente responsables en las actividades, porque es que uno dice, yo reviso, yo tengo mi cámara de comercio, está constituida, está ubicada, mando una persona que revise la empresa, le toma fotos al ingreso, se desarrolla la actividad. La empresa tiene un capital registrado en cámara de comercio de $50 millones, de 50 millones de pesos y pretende hacer una importación de $30.000. Tú no dices, ¿de dónde sale esto? No eres patrimonialmente responsable, 50 millones de pesos no son $20.000. Ah, que yo pedí un crédito, es que hicimos un aporte, es que yo tengo esto. Tú tienes financieramente cómo darle trazabilidad a los fondos. Entonces tú puedes hacer esa parte de la operación, conoces al cliente y le das paso y haces la importación. A mí lo que me preocupa son los tiempos. Si nosotros nos ponemos a mirar la competitividad del país, ¿verdad? Y ahora le vamos a dar unas facultades a la DIAN para que puedan suspender una operación porque están haciendo una investigación financiera, ¿verdad? Es una falla. Ahora, lo que debería hacer la DIAN es hacer las investigaciones financieras previas a los usuarios que en la casilla 54 del RUT tengan la categoría 22, 23 ser importadores y que enseguida, de acuerdo al patrimonio del activo, le digo, usted puede importar hasta tal monto. Ese sí sería un trabajo consciente y un trabajo que deberían estar haciendo, no que además de eso puedan entorpecer los tiempos cuando esté una operación acá. Yo entiendo, porque uno también tiene que buscar cuando se emite un decreto, una ley, la motivación, ¿verdad? Las consideraciones. Mi padre, que padre descanse, siempre me enseñó a leer la ley, porque nosotros no somos abogados, me enseñó siempre a mirar las motivaciones o consideraciones de un decreto. Entonces, la motivación es frenar el lavado de activos, frenar las empresas fachadas, frenar las operaciones de enriquecimiento ilícito. Para eso está el Código Penal. Para eso nosotros hacemos un reporte de operaciones sospechosas, ¿verdad? Ahora, cuando yo vengo y reporto una operación sospechosa, que puede que tenga una duda, así no sea un ilícito, ya yo como agencia de aduana, digamos que no me lavo las manos, pero sí por lo menos notifico a un futuro de investigación, me voy a involucrar porque no conozco al cliente. ¿Verdad? A mí, honestamente, de este régimen, cuando, como tú lo decías ahorita, cuando se dio la demanda de inasequibilidad y van a hacer un régimen, todos nos alegramos, ¿verdad? Yo me alegré y dije, vamos a revisar las 236 sanciones que hay en el régimen de importación y de repente vamos a tener algo más simplificado como en Uruguay, que nada más hay 28 sanciones objetivas. ¿Ah? Es que a mí todavía me sancionen porque yo clasifico un producto, una tela. Estoy importando una tela para hacer esta camisa blanca. En las descripciones mínimas, ¿verdad? Cuando yo la tengo, ¿cómo sé yo que esta camisa es blanca, teñida, o es colorada o tiene otro proceso químico? Por una merceología que, ¿quién me la hace? Si aquí no hay laboratorios para estar haciendo, yo simplemente lo hago por una ficha técnica. Ahora, en la parte tributaria, en la parte del recaudo, en las tres subpartidas arancelarias recaudan lo mismo, hay los mismos impuestos, la única diferencia es que sea blanqueada, teñida o decolorada. Eso, ¿dónde está? O sea, estamos sancionando un detalle, un error, porque es que la DIAN siempre ha tenido una vocación no de servicio, sino de recaudo. Son parte de una unidad administrativa especial, ¿verdad? Pero es adscrita al Ministerio de Hacienda. Entonces siempre busca el recaudo vía sanción,
vía tributos, y mientras no cambien la vocación y se vuelva una vocación de servicio, donde en vez de estar midiendo a los funcionarios por las aprehensiones, por los montos de los recaudos, los empiecen a medir por servicio al cliente, por facilitación de las operaciones, por asesorías, no vamos a cambiar esto. O sea, es más de fondo que el régimen sancionatorio, y esto estamos hablando de dos temas que mezclé, como fue la sanción en cuanto a la clasificación de un producto y lo que se deriva de eso después, porque la multa es hasta del 20 o 50% si ya usaste la mercancía, o al 100%. O sea, es que aquí se deriva una cantidad de sanciones, porque las sanciones o el régimen está diseñado para recaudar, no para mirar quién está realmente haciendo un detrimento a los intereses del Estado. Error. Entonces, el régimen sancionatorio debería empezar con una definición de lo que es el error. Porque es que si a mí me dicen que es que yo me equivoqué en un cereal y ya es mercancía diferente, y el cereal lo fue a tomar un funcionario mío, yo ayer salí del puerto de Barranquilla con una temperatura de 41 grados centígrados. Yo no me imagino un funcionario mío, un funcionario de la agencia o de cualquier agencia, que se tenga que tirar todo un día tomando un reconocimiento, una carga, tomando cereales, modelo de referencia, y que en vez de colocar en un número 3G coloque 36. Ya eso es mercancía diferente, ya esa mercancía tiene una sanción alta, ya. ¿Dónde vamos? Es un error objetivo, o que la persona que esté transcribiendo una importación de un contenedor de baterías que le caben 1.500 baterías, se equivoquen en un cereal y ya por eso vamos a sancionar. Aquí hay unos errores que pueden ser susceptibles, y ese es el cambio que se debería haber presentado en este régimen sancionatorio, en el cual lo único que sirvió fue maquillaje, platonería y pintura. El motor sigue intacto, la intención, la motivación es la misma, simplemente estamos viendo que hay una necesidad de recaudo en el país y que la DIAN recauda vía tributos y vía sanciones. Entonces, eso es para mí es lo más preocupante de este nuevo régimen sancionatorio, que al contrario, ahora le da más facultades para lentizar una operación, hacer una suspensión, generar controversia. No vamos a tener la controversia de clasificación de origen, ahora vamos a tener controversia ni de precios, ahora vamos a tener controversia de origen de fondos, controversia de patrimonio del importador. Entonces, vamos a tener una cantidad de facultades que le estamos dando a la DIAN, que entre otras cosas sí ha tenido cambios, sí ha tenido cambios en el tipo de personal, sí ha tenido cambios en la profesionalización de sus funcionarios, sí ha tenido cambios en la capacitación de los mismos, pero todavía no tiene la capacidad para hacer o atender todas las diligencias que en los regímenes está pretendiendo delegarle a los funcionarios de la agencia aduanera y a los demás usuarios del comercio exterior. Ustedes dos, varias cosas de aquí surgen, y antes de que entremos a esa parte empresarial y ese paralelo que ustedes han hecho, o esa línea de tiempo donde nos fuimos un poco o nos fuimos más atrás, y donde siempre nos hemos alegrado cuando nos hablan de cambios, pero bueno. Fabián, pero danos un ratico más, Dale, porque dale, tenemos dale. tiempo, ¿cierto? Claro, Sí, por tenemos supuesto, tiempo. el que quiera. Tiempo lo hay. Tenemos tiempo. Dale, Dame un ratico más, porque es que hay otras novedades que es dale, dale, dale. importante que el público que nos acompaña hoy las conozcan, porque él es la estructura, como dice Darío, la estructura es la misma, pero le han metido cambios, digamos que ajustando cosas, y obviamente son cambios que a todos nos afectan. Un importante comentario así rápido que Darío lo comentó, el comité de aprehensiones. Eso es algo nuevo. Y es que nosotros como usuarios vamos a tener la posibilidad de, si hay un funcionario emite un acto administrativo aprehendiendo una mercancía y nosotros no estamos de acuerdo, ya no nos vamos a un tema que la acta de aprehensión, que la objeción de la aprehensión, no, podemos alzar la mano y decir, venga, quiero que se active este comité de aprehensiones, que incluso ya nos comentaron ayer de que dentro del comité han aceptado la propuesta de que el defensor del contribuyente y usuario aduanero esté presente, y no solamente con voz, sino con voto. Y ese defensor también va a estar presente en el comité de fiscalización para una posible cancelación de algún usuario, con voz y con voto. Importantísimo ese cambio. Importante que el defensor, que hasta ahora ha sido una figura que nos ha hecho un acompañamiento, pero que no tiene voto, ya va a tener voto en este tipo de decisiones. Entonces, para mí, bienvenido el comité. ¿Qué sí me preocupa del comité? Y es
cuántas solicitudes va a tener el comité y si van a tener la suficiente, el suficiente personal para manejar las solicitudes que les van a llegar. No sabemos. Y eso solamente lo vamos a saber cuando esto empiece a regir y cuando empiecen a llegar las solicitudes y para ver cómo se empieza a manejar. Las clases de infracciones. Y ahí es donde también lo comentó Darío, pero sí quiero ahondar en ese tema de las categorías 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué me preocupa a mí? Y es, yo entiendo la motivación de la administración aduanera para crear estas categorías. Y es que este es el momento que se tiene para poder crear un régimen sancionatorio de comercio de mercancías, porque es que esta facultad extraordinaria vence el 13 de junio. Pero ¿qué pasa? Acuérdense que yo les comentaba de que el 1165, que es el que tenemos ahora, todos sabemos que ese no es el decreto que va a quedar, ¿sí? Se está trabajando en un nuevo decreto que está basado en un nuevo sistema que ya no va a existir SIGA, ya no va a existir MUISCA, va a ser un solo sistema. Como te digo, podemos hacer otra conferencia con respecto al tema cuando ya tengamos mucha más información. Pero existe ese nuevo decreto. ¿Qué pasa? Ese nuevo decreto todavía no ha salido, nadie lo conoce. Sabemos que lo están redactando. Nos dicen que tal vez en el segundo semestre no lo muestren. Pero ¿qué pasa? En el segundo semestre ya la facultad para el régimen sancionatorio no va a existir. Entonces, estas categorías se están creando para eso, para que entonces esas categorías sean aplicadas a ese nuevo decreto o a lo que va a empezar a salir ahora, que es el tema de zonas francas, el tema de tráfico postal, donde ya entonces van a crear obligaciones en esos actos administrativos, en esos decretos administrativos, y van a decir la obligación de poner a disposición la mercancía, por decir algo. Si no se cumple, entonces va a ser sancionada con la categoría número 3, ¿sí? Eso va a pasar y eso es lo que se está armando ahorita. ¿Cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que aquí, en este nuevo régimen sancionatorio, nos están diciendo, estas son las categorías, pero eventualmente el régimen sancionatorio lo va a definir otra vez el Ejecutivo a través de un decreto administrativo en ese nuevo régimen de aduanas, y ahí es donde van a definir el régimen sancionatorio, haciendo alusión a las categorías. Entonces ahí es donde empiezan los abogados a ver, venga, es que esto no cuadra. El régimen sancionatorio debería de quedar aquí, tipificado. En este momento no sabemos cuáles van a ser esas obligaciones y esas responsabilidades a futuro, pero ya están cuadrando el régimen sancionatorio para poder aplicarlas a futuro. Y ese es un tema que preocupa desde el punto de vista de la constitucionalidad del decreto como tal. Y esto pues se conoce como el tema de la norma en blanco. La sanción mínima, vamos a tener sanción mínima, nunca en aduanas hemos tenido sanción mínima, o por lo menos no en los últimos 20 y pico de años, vamos a tener una sanción mínima de 10 VTs, entonces a veces que salen operaciones que un error de 2.000, 5.000, 10.000 pesos, ya no, ya va a ser 10 VTs, entonces son más o menos 420.000 pesos, está como a 42.000 pesos el VT, entonces 420.000 pesos la sanción mínima. La cancelación del levante desaparece, pero ya efectivamente con el acto administrativo de decomiso de la mercancía se da como de por sí cancelado el levante. Y vamos a tener un tema de procedimiento abreviado, ¿ya? ¿Esto para qué va a aplicar? Va a aplicar para las infracciones catalogadas como leves, ¿sí? Entonces, lo que comentaba ahorita Darío, inicialmente, ¿qué va a hacer la administración? La administración le va a notificar al usuario a través de un emplazamiento, ¿sí? Es esa invitación al usuario a decirle, mire, yo creo que usted cometió una infracción, revise, tiene un mes para revisar, no me tiene que responder si no quiere, porque el emplazamiento no hay obligación de responderlo, a diferencia de un requerimiento especial aduanero, que si tienes un tiempo y tienes que responder. Mire si responde, si no responde. Digamos que nosotros como usuarios respondemos y decimos, no, mire, no estamos de acuerdo por X, Y, Z. Entonces, ¿qué pasa? La administración aduanera va a tomar esa respuesta y la respuesta que va a dar la administración ya va a ser el acto administrativo de fondo.
O sea, nos vamos a saltar esa primera parte del requerimiento especial aduanero que respondemos y que después de esa respuesta, entonces viene el acto administrativo de fondo. Nos saltamos esa parte porque es un tema abreviado. ¿Por qué? Porque es solamente para infracciones que van a ser catalogadas como leves. Entonces, allí va a generar ese acto administrativo de fondo y sobre ese acto administrativo de fondo va a proceder solamente un recurso de reconsideración. Si ese recurso de consideración no es aceptado por parte de la autoridad aduanera, entonces ya nos vamos al tema de una demanda ante los juzgados de contenciosos administrativos. Y algo nuevo que no está en el proyecto porque es algo que salió de salió de los comentarios que vimos nosotros como usuarios, es el tema del derecho al error, ¿sí? El tema aduanero en Colombia es un tema muy formal, es un tema de mucha minucia, de mucho detalle. Como lo comentaba Darío ahora, pues claro, a un sol a una temperatura de 41 grados en una bodega, en un puerto en Barranquilla, tomarse 1000 cereales, claro, es posible que se pueda equivocar en algo. Entonces, el derecho al error lo van a incluir, solamente va a aplicar para infracciones leves que tengan una multa. Recuerden que ahora las infracciones leves no solamente son con multa, sino que también pueden ser con amonestación. Aquí va a ser solamente para las que tengan multa. Entonces, digamos que yo cometí una infracción leve con multa, yo puedo alzar la mano y decir, señores administración aduanera, yo invoco mi derecho al error, no me cobran la multa y ese derecho al error lo voy a poder volver a utilizar después de 3 años. Si ya al mes siguiente cometí otro error leve, ahí ya me va a tocar pagar la multa. Pero digamos que vamos a tener como una especie de carta, un as bajo la manga, donde podemos alzar la mano y decir, mire, invoco mi derecho al error para que no me cobren una multa. ¿Qué más les puedo Víctor, contar? Bueno, cuál no, es de esa, resto ya son temas. cuál Sí. es esa diferencia entre multa y amonestación? Tal vez muchos están preguntando ello. Multa es onerosa, es plata. Multa es onerosa. Es una sanción de pagar, de plata. La amonestación es simplemente, no, mire, queda usted amonestado. O sea, ¿eso a dónde va? Eso va a una base de datos, que es la base de datos de registro de infractores de infractores antecedentes. Allí es donde queda todos los decomisos, sanciones, rescates, legalizaciones, allanamientos, así haya pagado, así no haya pagado. Entonces, eso obviamente va sumando, digamos, como al buen récord que todos tenemos ante la administración aduanera y pues le va restando puntos a los usuarios. ¿Y queda claro las causales de amonestación diferente a en las leves a las multas? Claro, en la infracción te dice, esta infracción es de multa de tantos VTs o es de amonestación. Ok, listo, perfecto. ¿Continúa algo? No, ya, eso, ahí Ok, tenía esos punticos adicionales. Ujú. perfecto, creo, han tocado desde varios puntos de vista y uno de ellos que me llama la atención es esa línea de tiempo que tocaron al inicio, desde el 2011, proyecto, 2016 se sanciona este 390 y que siempre nos colocamos contentos esperando unos grandes cambios significativos. Yo recuerdo que en el 390, en el 2016, una de las cosas que más se mencionan y están al inicio en el preámbulo, es la armonización de la norma hacia un estándar más global. Tanto que el mismo artículo 3, el lenguaje que tenía ese 390, era un lenguaje muchísimo más global, donde les causó, y no entró nunca en vigor, pero causaba un poco que el desaduenamiento, que el aforo, ese serio de contextos. La pregunta es, ¿seguimos alejados de esos parámetros globales de Kioto, de la Organización Mundial de Aduanas? Con estos nuevos parámetros no nos hemos podido meter a lo que se esperaba en ese 390 desde que hablamos del proyecto. No, mira, yo pienso que no estamos distantes de lo que se ha buscado con el protocolo 6, con el protocolo de Kioto, con toda la, digamos, la implementación, las directrices que la Organización Mundial de Aduanas en algún momento estaban tratando de direccionar a las aduanas que son miembros. Pero una cosa es qué se puede hacer y otra cosa es cómo se hace. Cada país toma la esencia de las directrices macro
de la Organización Mundial de Aduanas y cada país va adoptando cómo lo van a hacer. En todos los países hay unas admisiones o importaciones temporales, hay unos procesamientos, ya como lo regulan interno, ya eso es discrecionalidad de cada país. Entonces, pero aquí en Colombia, a mí me causa gracia. Yo recuerdo cuando yo en el año 2005 estuve en el Foro Mundial de Aduanas en Malasia y estaba estudiando perfilamiento aduanero. Y cuando yo intercambiaba con muchos colegas que eran de diferentes aduanas, el único agente de aduana era yo, y todos eran funcionarios de distintas aduanas, ellos me decían, pero es que yo no sé lo que es una sociedad de intermediación aduanera, no entiendo, ¿cómo traduzco eso? Aquí no pudimos adoptar el nombre normal porque el legislador quería inventar una norma, ¿verdad? Y no le pusieron agencias de aduana, sino sociedades de intermediación aduanera. Cuando ya antes del año 95, que fue la norma le dio inicio a la sociedad internacional aduanera, ya existían los agentes de aduana. Entonces aquí nos cambiaron, simplemente nos bautizaron. Y así hicieron muchas operaciones, ¿verdad? No es aforo, sino es inspección, no es importación, sino es desabanamiento. Entonces no mantenemos el lenguaje formal universal, sino que hicimos unas modificaciones. No entiendo por qué el legislador en su momento tomó esa decisión, cuando si ya tenemos una directriz simplemente era adoptar digamos, esas directrices y regularlas a nivel interno. Es lo único que a mí me parece ahora, el sancionatorio sí es diferente en todos los países. Como te decía, de los nuestros, el régimen de aduanas, podría decir que es el más romántico, es el colombiano, está lleno de detalles, ¿verdad? En cada uno de los detalles lleva una sanción, si es por esto, es el más extenso de los que yo conozco. Yo conozco el de Ecuador, conozco el peruano, conozco el uruguayo, el chileno, porque en el ejercicio académico y en la consultoría me ha tocado, digamos que empezar a estudiar dichas leyes para asesoría de distintos clientes y realmente son un régimen mucho más sencillo que el nuestro. Esto es muy complejo. Víctor. Sí, sí, efectivamente. Em, Lamentablemente yo creo que el problema que se tuvo fue que el 390 no salió en su totalidad. Esa aplicación escalonada nos trajo demasiados problemas y creo que fue una solución muy salomónica la que se hizo en el 2019, porque finalmente el 85% seguía siendo 2685. Eh, y, da tristeza que no hayamos recogido por lo menos la terminología. Incluso, y yo a veces la uso, a mí me encanta el desaduanamiento de la mercancía, me parece un término tan aplicable que el que aplica no solamente para importaciones, exportaciones, tránsito, o sea, es un término muy global y es un término muy fuerte, muy robusto. Eh, me da tristeza que no se haya podido traer eso. No sabemos si en el nuevo decreto vayamos a traer eso. Esperemos que sí. Esperemos que por lo menos nos pongamos de acuerdo, porque es que ahí lo que estamos haciendo era poniéndonos a tono con la comunidad andina. Ni siquiera, no hablemos de la OMA, hablemos de la comunidad andina. La comunidad andina habla de desaduanamiento, habla de aforo, sí, bueno, ya a la agencia de aduanas pues nos devolvieron en el 2008 el nombre Eso, que nos habían quitado en impuestos. el 95. Exacto, los derechos e impuestos a la importación. Esperemos que el nuevo decreto lo traiga para ponernos a tono, por lo menos con nuestros hermanos andinos, que pues son nuestros socios comerciales pues, por excelencia. Pero obviamente esto no iba a cambiar nada con el régimen sancionatorio. El régimen sancionatorio es algo muy específico, que incluso uno de los temas que podemos tocar es el tema de, bueno, las facultades extraordinarias que le dio el Congreso al Ejecutivo nuevamente fue para régimen sancionatorio y decomiso de mercancías. Punto. Es algo muy específico. Y vemos dentro del decreto un título donde están modificando las notificaciones. Ahí es donde empezamos nuevamente a ver, venga, se está pasando de la facultad que le dio el Congreso al Ejecutivo.
ese título de notificaciones, para mí, deberían de sacarlo y sacar un decreto administrativo normal para modificar las notificaciones. Ese título podría también traer problemas de constitucionalidad del decreto ley. Obviamente, por ese motivo y por otros también, en el régimen sancionatorio no íbamos a cambiar nada con respecto a este tema de terminología. Esperemos que en el nuevo decreto sí podamos traer eso nuevamente, porque me parece que sí tenemos que estar a tono, por lo menos, con la comunidad andina y obviamente acercarnos más a Kioto. Ok, estoy de acuerdo. Ese lenguaje era muy interesante y fue una lástima que no entrara. Yo era un poco fan de ese decreto. Otra de las cosas que hablaron de este nuevo proyecto del régimen sancionatorio es que introducen nuevas categorías de sanciones. Mencionaban algo de esas nuevas categorías. Pero qué bueno que pudiésemos entender en profundidad cómo van a funcionar estas categorías, cuáles son las implicaciones para los infractores y cómo podría cambiar las consecuencias para aquellos que incumplan las regulaciones aduaneras. No sé si quiere empezar, esta vez empezamos por Víctor. Sí, claro. Lo que les comentaba ahora, las categorías, y esa es la preocupación. Vamos a tener 5 categorías. ¿Qué es lo que nos están diciendo en este momento? ¿Cuál es la sanción? No cuál es la infracción, porque la infracción la va a traer y la obligación la va a traer el nuevo decreto. En este decreto que estamos viendo es simplemente creando ese marco para el futuro. Ya las infracciones del 1165 están en el decreto, taxativamente, como siempre lo han estado. Algunas las pasaron de gravísimas a graves, otras de graves a gravísimas, otras de graves a leves y viceversa. Hicieron ahí unos enroques, cuadraron unos temas de VTs, pero la estructura es la misma. Esa de categorías que aparte de eso es un parágrafo, o sea, en un parágrafo de un artículo se está diseñando el régimen sancionatorio del futuro, del nuevo régimen de aduanas, se está diseñando el régimen sancionatorio de las próximas decretos que van a salir con respecto a zonas francas, a tráfico postal. Entonces, esa aplicación, y ahí es donde va a empezar a entrar la discusión a futuro, y es con ese nuevo régimen de aduanas, cuando nos digan, es que la obligación de, por ejemplo, las agencias de aduanas que hoy tenemos una obligación de expedir carnets para nuestros usuarios, para nuestros funcionarios, por ejemplo. Eso es categoría 5, 4, 3. ¿Cuál es el impacto del incumplimiento de esa obligación? Y ahí es donde empieza la discusión. Ahí es donde va a empezar la discusión a futuro. En dónde esas obligaciones y responsabilidades van a caer dentro de esas diferentes categorías, que ya sabemos que la 1 es el 100% del valor FOB, la 2 son 1.850 VTs, la 3, 400 VTs, la 4, 150 VTs y la quinta es la amonestación. Entonces, cuando tengamos ese futuro decreto o los decretos que van a salir, de zonas francas y de tráfico postal, ahí es donde vamos a ver cómo es que esas categorías van a empezar a jugar. Y ahí es donde empezamos a ver que es que el nuevo régimen sancionatorio no solamente está en este decreto ley, sino que va a estar en los nuevos decretos. Y ahí es donde digo que nuevamente puede entrar a haber un tema de inconstitucionalidad. Digo, ¿qué implicaciones? ¿Cómo puede cambiar esas consecuencias de esas categorías? Realmente, como le decía, el cambio no es estructural, el cambio realmente es cambiar de gravísimas a nivel 1 o categoría 1 y demás. Como bien lo decía Víctor, aquí el momento viene cuando venga la reglamentación de cuáles son las sanciones, de cuáles son los cambios, de qué es lo que nos van a sancionar con cada una de las categorías. En estos momentos, pues realmente no tendría forma de cómo decirte que esto va a cambiar A o B, porque simplemente nos está cambiando el nombre y las está agrupando diferente. Viene la reglamentación, viene un nuevo decreto, un nuevo estatuto aduanero. Entonces, ahí es donde vamos a ver cuáles de esas infracciones van a quedar en categoría 1, 2, 3, 4 o 5, que es la parte más complicada todavía. Y cuál es la importancia y la relevancia que van a tener dichas infracciones en las operaciones de comercio exterior. Para mí eso, a mí de las categorías, más que la categoría, lo que me preocupa es la sanción en blanco.
¿verdad? Porque es que en la norma hay unas cantidades de sanciones, una cantidad de requisitos que siempre quedan y las demás que el regulador o que el legislador considere. ¿Cuáles son las demás? No están claras. En el derecho penal te dice, si tú disparas, si tú vas manejando, conduciendo el vehículo y atropellas a una persona, pues, y lo mataste, pues, tienes una culpa. Pero si vas borracho, la culpa es diferente. Pero tienes determinadas, tienes, digamos que, delimitadas las infracciones. Aquí no, pues aquí pueden Tipificadas, decir tipificadas. tipificadas. Y aquí no, a mí la sanción en blanco es la que más me preocupa de este régimen sancionatorio que todavía no sabemos hasta cuál va a ser su alcance. Hacen esos comodines, pero dentro de esto uno de los puntos positivos podríamos decir que es el comité de revisiones. Esto no puede llevar más a una justicia, una eficiencia en el sistema aduanero, no hablando de la gestión, de que se van a llenar, sino que de alguna manera no es un puntico a favor. Sí, como lo dijo Víctor ahorita, esa es la novedad del régimen sancionatorio. Y les voy a contar un poquito de la historia de dónde nace eso. Esos comités nacieron en Barranquilla. Hace unos 10 años, 8 años, llegó un nuevo administrador y estábamos nosotros en un simposio de FITAC, que es la Federación de Agentes Logísticos de Comercio Internacional. Y en pleno, una de las cosas, una de las ventajas de dicho simposio era que teníamos a los funcionarios de las directivas de las distintas instituciones cerca y los agentes aduanales nos podíamos acercar y podíamos hablar. Entonces un día le dijimos al director de aduanas, una agencia de aduanas, tengo un caso así, necesito que me ayude porque va a prender una mercancía. Entonces el nuevo era un militar que venía nombrado de la Armada, vamos a hacer un comité. Y llamó a todos los funcionarios jefes de eso y nos llamó como a 5 agencias de aduanas. Y nos dijo, está pasando esto, ¿qué debemos hacer? Entonces los funcionarios, y le dijo a los funcionarios, ustedes no, el comité. Vamos a hacer qué dicen los gerentes de esta agencia de aduanas. Y empezamos todos a exponer nuestro punto de vista y llegamos a un consenso. Y a través de ese consenso, ¿verdad? Se tomó una determinación y el resultado no fue la aprehensión total de la mercancía, sino de una parte que tenía, digamos, un requisito administrativo, el cual no estaba cumpliendo, pero la demás no. Y entonces le dieron un tratamiento expreso a la solución del problema y después salió. Y esta anécdota la traigo porque ayer estaba en un conversatorio del régimen sancionatorio y la doctora Ingrid Díaz, de la DIAN, y el presidente de FITAT me recordaron la anécdota y yo estaba en ese comité. Entonces, a mí me parece que va a ser muy interesante que el usuario final, que el declarante, que el importador tenga ese acercamiento, ¿verdad?, con la DIAN y que no tengamos el desgaste administrativo. A un cliente, yo recuerdo casos que un cliente le mandaron por un error, un proveedor le mandó el acople para unos sifones con las especificaciones de Estados Unidos y no de Colombia. Y después, como eran los acoples, que son como una barandela que se le coloca en el sifón abajo, se las mandó por UPS y cuando llegó a Colombia, pasó el régimen de tráfico postal por el valor y en el tránsito de Bogotá al destino aprendieron la mercancía. Y ustedes no se van a imaginar el desgaste que tuvimos con esa aprehensión. Yo me demoré casi mes y medio para que le devolvieran la mercancía al cliente que le habían mandado por envío urgente, de tráfico postal, envío urgente, que la mercancía cabía por esa modalidad, y después para poder entregar la carga. Y la necesidad del cliente de cumplir con su licitación, porque él había importado, era, no recuerdo, un contenedor de eso, porque era para hacer los baños de unos edificios. Entonces tenía la licitación y la entrega de los apartamentos, la tenían parada por ese detalle. Entonces, este tipo de novedad, como es el comité de aprehensión, lo que va a permitir es, de manera expedita, llegar a determinar qué se hace con la mercancía sin tener que entrar a la parte administrativa, que es bastante desgastante. Pero Víctor lo mencionó muy bien ahorita. Sí tenemos funcionarios para eso, porque puede existir la herramienta, pero esa herramienta sí vamos a poder aplicarla, porque yo tengo muchas herramientas en la casa, porque no sé cambiar 2 tornillos, pueden haber destornilladores y todo, pero si no usamos, o si no tengo, o si no hay nadie en la casa que lo cambie, peor.
Entonces, la DIAN sí está preparada o sí tiene la capacidad institucional para darle atención a todas las necesidades que se vayan a dar en las operaciones de comercio exterior. Eso es inquietante y para mí preocupante. Víctor. Sí, 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 exactamente. Para mí esta es una novedad muy buena. Digamos que realmente también la definición que va a tener ese comité, lo que defina ese comité con respecto al caso, digamos que para mí sería un tema de si es una aprehensión, si definen que realmente debe ser una aprehensión. Yo creo que difícilmente en la vía administrativa gubernativa se vaya a poder ganar el caso, ya con la presentación de la objeción a la aprehensión y con el recurso de reconsideración. ¿Por qué? Porque es que en ese comité no está cualquiera. En ese comité, ya les digo quién está en ese comité. Va a haber un funcionario designado por la Subdirección de Fiscalización, otro funcionario designado por la Subdirección de Operación Aduanera. Entonces estamos hablando de las subdirecciones, estamos hablando de nivel central. Va a estar el director seccional de aduanas, va a estar el jefe de la división de fiscalización de esa aduana, va a estar el funcionario que adelantó el acto administrativo inicial de aprehensión, va a estar allí, pero sin voto. Los otros tienen voto, pero este funcionario va a estar sin voto, solamente con voz. Y van a incluir al defensor del contribuyente y usuario aduanero. Entonces, digamos que si este comité define que realmente es una aprehensión, yo creo que difícilmente en la vía administrativa se va a poder ganar a través de una objeción o de un recurso de reconsideración que se reverse esa decisión. Ya tocaría, digamos, en tema de juzgado de contencioso administrativo. Pero para mí es una oportunidad muy grande que tenemos los usuarios de alzar la mano, de que estas personas que son aparte del funcionario que emitió el acto administrativo de aprehensión y decomiso, que estos funcionarios puedan analizar en su totalidad la operación, la documentación y puedan definir pues, un veredicto, digámoslo así. Me parece algo novedoso y me parece que nos va a servir mucho en el día a día cuando se hacen este tipo de aprehensiones, que algunas aprehensiones realmente no tienen sentido. Y es importante que alguien más pueda hacer esa revisión de una manera formal, de una manera no de gestión, de porque le solicité una cita al director o a la directora seccional y venga, por favor, ayúdeme. No, es un tema formal que ya está escrito, que va a tener, digámoslo así, un reglamento de cómo va a trabajar y que va a tener una determinación que se tiene que aplicar. Pero sí, sigue la duda de la capacidad de la autoridad aduanera, sin saber cuántas solicitudes van a recibir, si van a poder atender todas las solicitudes en un tiempo prudente. Perfecto. Me llega una pregunta al privado y me parece pertinente porque es un tema que no hemos tocado y es la siguiente. Dicen que el régimen propuesto también introduce un nuevo capítulo para la suspensión de beneficios, causales de suspensión y cancelación de los operadores económicos autorizados. Que si se puede profundizar en qué significa esto y cómo podría impactar a los OEA. ¿Qué pasos deberían tomar las empresas para prepararse para estos cambios en la regulación? Y que nos pregunta es un OEA. Sí, me lo imaginé. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente hay un capítulo especial donde se determina y queda claro cuáles son las causales para suspender o para cancelar y el procedimiento a un OEA. Digamos que allí no hay nada novedoso como tal, pero sí es importante que quede dentro del régimen sancionatorio porque finalmente pues es una acción punitiva el hecho de cancelar una autorización OEA y obviamente tiene que quedar dentro de este decreto ley. ¿Cómo nos tenemos que preparar? Yo creo que es como siempre. Digamos que en los formales en Colombia siempre tratamos de hacer las cosas bien. Las empresas en Colombia siempre tratamos de hacer las cosas bien. Somos humanos, cometemos errores, sí,
digamos que hay otro tema que también era algo que nosotros queríamos que en este nuevo régimen sancionatorio se revisara y era la proporcionalidad de las sanciones con respecto a la infracción. Cuando nosotros en Colombia seguimos hablando del 200%, del 100% del valor de la mercancía, en otros países se sorprenden con ese tipo de sanciones tan desproporcionadas que tenemos. Hay casos, por ejemplo, en países en Centroamérica donde si llega, por decir algo, un bulto de más, 2 bultos de más, la autoridad aduanera se da cuenta, efectivamente hay una sanción. Aquí, ¿cuál sería la aprehensión de esa mercancía? Allá son simplemente $50, se paga la multa y listo, nacionalice. No hay ningún problema, siga adelante. Pero una multa de $50, ¿qué es una multa de $50? Nada. ¿Qué es la aprehensión de la mercancía? Puede ser muchísimo plata. Entonces, son ese tipo de cosas que no aprovechamos este momento para hacer esas comparaciones de lo que llaman el derecho comparado con otros países y poder traer ese tipo de novedades al régimen sancionatorio. ¿Cómo nos tenemos que preparar? Bueno, primero estudiar. Yo creo que hay muchas empresas que trabajan en comercio exterior y que obviamente se apoyan en agencias de aduana, que somos los que sabemos, que somos los que conocemos cómo es la operación, que sabemos cuáles son las consecuencias. Pero es importante también no solamente apoyarse en una agencia de aduana, sino también internamente conocer, bueno, cuáles son las responsabilidades, obligaciones de yo como importador, como exportador que estoy haciendo una operación de comercio exterior en Colombia, ¿a qué me estoy arriesgando? ¿Cuál es ese riesgo? Y eso hace parte de todo el tema de la OEA, ¿no? La mitigación del riesgo. Y la forma de mitigar el riesgo es saber cuál es la consecuencia de ese riesgo. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es estudiar muy bien ese régimen sancionatorio, esas infracciones y cómo entonces podemos mitigar esos riesgos, no solamente dentro de la operación interna de las empresas generadoras de carga, sino también en su relación con sus asociados de negocio, agencia de aduanas, transportador terrestre, agente de carga, transportador, naviera. Entonces, allí es donde eso es lo que tenemos que hacer nosotros en el día a día. Y como les digo, nosotros los formales en Colombia siempre tratamos de hacer las cosas bien. Que se cometen errores, se cometen errores. En Colombia el tema de comercio exterior, el tema de aduanas es muy, muy, muy de detalle, ¿sí? Hay países donde una declaración aduanera tú la ves así por encima y parece un BL, parece un documento de transporte donde la información es mínima. Y uno dice, ¿cómo así? Aquí, a través de los años, hace rato no lo hacen, pero yo empecé en esto hace 18 años y yo hace 18 años veía que en esos primeros años se añadían más casillas para dejarla en una sola página, se hacía la letra más pequeña, más pequeña, más pequeña hasta llegar a lo que tenemos hoy. Entonces, son 120 y pico de casillas por declaración. Si tienes lo que llaman una pacha, una porra de 50, 60, 100 declaraciones, pues ¿cuántas casillas estás diligenciando? Entonces, son temas de mucho detalle donde da cabida al error humano que se comete y que la idea era que en este régimen sancionatorio se hubiera podido revisar ese tema de la sanción que corresponda realmente a la realidad de la infracción cometida. Ok, Darío, ¿quieres profundizar en alguno específico sobre cómo se deben de preparar para esos cambios, sobre todo los OEA, aparte de lo que ha dicho Héctor? No, no, realmente lo que dijo Víctor es conciso y directo. El régimen, pues los OEA están regulados vía 4 resoluciones, ¿verdad? Y si se está haciendo un nuevo régimen sancionatorio, pues lo que se hizo fue, las únicas amonestaciones que tienen los OEA están en la cancelación. Entonces, simplemente están agregando en el régimen sancionatorio lo que ya en las resoluciones están plasmadas. Entonces, de aquí en adelante, pues sí, mantenerse capacitado, porque el comercio exterior es de todos los días. Hay que estar leyendo, preparándose y estudiándose todos los días. Hay una pregunta y que me llega y es, en las diferentes capacitaciones del 1165, uno de los temas que más se hizo énfasis fue en el análisis integral. ¿Cuál es la diferencia con el nuevo derecho al error? ¿Es lo mismo o es diferente ese análisis integral que mostraban en un inicio con el derecho al error? No, no, es diferente.
es diferente, porque es que el derecho, el análisis integral te puede llevar hasta un tema de aprehensión. En el análisis integral puedes incluir temas de seriales, de descripciones mínimas. El análisis integral es la facultad que tiene la autoridad aduanera para analizar en su totalidad la operación con todos los documentos, porque yo pude haber puesto el serial en vez de 3E, 36, como decía Darío ahora, pero si yo tengo en la factura el 3E, yo puedo mostrarle, mire, un error de digitación, aquí en la factura está el serial, solamente que me equivoqué digitándole en la declaración. Si no se tuviera ese serial en la factura, obviamente pues ya sería un tema de aprehensión que se llevaría. El tema del error, del derecho al error es solamente aplicable a infracciones leves. Entonces, son dos cosas diferentes. Ok, muchas gracias. Una para Darío dice que cómo estas medidas pueden afectar al comercio de las operaciones aduaneras en general en el corto plazo, es decir, el próximo mes apenas entre en vigencia. Pues la verdad es que el plazo que tenía o que le decretó la demanda de inexequibilidad es hasta ahora en junio cuando tienen que presentar el régimen. Ahora, ¿cuándo entra en vigencia? Todavía no lo sabemos cuál es la decisión que se va a adoptar porque falta también la reglamentación. Como exterior siempre tenemos un decreto base que nos dice qué podemos hacer y una resolución que nos dice cómo hacerlo. Pues vamos a ver cómo se reglamenta eso, los cambios que tengan que hacer la legislación. Yo no sé si esta reglamentación, porque realmente no estoy seguro si entra en vigencia tan pronto sea aprobada o si van a esperar que salga un nuevo decreto que se está construyendo y que ayer en el panel que les comentaba que había asistido, nos estaban comentando que hay un grupo dedicado única y exclusivamente a la nueva estructuración de lo que va a ser el nuevo régimen de aduanas. Entonces, realmente hay que estar muy pendiente y actualizado de todas las sanciones y mantenerse en conocimiento de la norma todo el tiempo. Les recuerdo a los asistentes que pueden levantar la Fabián. mano para que abran sus micrófonos si tienen alguna pregunta o escribirla en el chat. Víctor. Sí, efectivamente, y hay un tema muy importante con respecto a la entrada en vigencia del nuevo régimen sancionatorio, y es que recordemos que en la Constitución, en la ley colombiana, existe un principio que se llama el principio de favorabilidad, ¿sí? Como tenemos un nuevo régimen sancionatorio, es posible que algunas de las sanciones, por ejemplo, hay una sanción que pagaba antes 300 VTs, pero ahora esa sanción quedó como leve y va a pagar 150 VTs. Nosotros como usuarios e incluso la autoridad aduanera está en la obligación de, por oficio, aplicar ese principio de favorabilidad. Y si hay un proceso que no tiene definición final, o sea, sanción ejecutoriada, que llamamos, es posible o no, es posible no, se debería aplicar esa favorabilidad. Entonces, por decir algo, ya no tengo que pagar, estoy en el proceso de la respuesta del REA, ya no serían 300 VT, sino que serían 150. Y eso aplicaría también para la base de datos de infractores y de antecedentes. Entonces, ese tema del principio de favorabilidad es importante que se tiene que aplicar. Ahora, ¿qué pasa si hay una sanción que pasa de 150 a 300? O sea, nos vamos para el otro lado, aumenta. Pues el principio de favorabilidad me dice, no, es que en el momento valía 150, entonces me quedo con 150. Siempre el principio de favorabilidad juega a favor del usuario. Hay una pregunta y es, una vez entrada en vigencia y no saber cómo aplicar la nueva norma, los de la aduana o los de la DIAN pueden generar retrasos en los puertos al momento de nacionalizar mis mercancías. ¿Se espera ese retraso en los puertos? Sí. No, pues yo la verdad, yo creería que no. O sea, es la misma estructura. Son algunos cambios que se tienen, pero como tal estructura, infracciones gravísimas, graves, leves, las categorías sí tengámoslas para futuro. El tema del comité, eso no va a parar, digamos, yo la verdad no creo, porque es la misma estructura, realmente. Es el mismo motor, como decía Darío. Darío nos dijo que sí. Recuerda que ahora
Recuerda que ahora van a tener la posibilidad de hacer controversia también ante la parte patrimonial del importador. Sí, Entonces ya se te va a convertir en documento soporte la Cámara de Comercio, documento soporte los estados financieros, documento soporte el balance de la empresa, documento soporte los extractos bancarios. Entonces, yo no sé, con esto todavía no sabemos cómo va a quedar. A mí me preocupa que esto se pueda convertir en controversia patrimonial. Entonces, que me puedan también suspender más adelante una operación mientras ellos hacen estudio de los documentos o, no sé, si me pidan que garantice con una póliza o con otra cosa mientras, como pasa en el caso de las diferencias de valor. Entonces, no sé, esa parte a mí sí me preocupa. El resto no, porque realmente no ha habido un cambio estructural en la aplicación de la norma. Pero estas facultades nuevas sí me preocupan a mí. sí. Perfecto. Creo que ahí hay entre todos, esperemos que no se generen muchos retrasos y podamos seguir avanzando. ¿Qué otras preguntas? ¿Hay alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Recuerden que pueden levantar su manito, abrir su micrófono o hacerla en el chat o me la envía en privado como las anteriores. ¿Qué pasa con las pymes, con la que nunca ha importado y importado sobre todo y quiere comenzar a hacerlo? ¿Cuáles serían esas recomendaciones que le darían a esas empresas para que puedan prepararse de la mejor manera y ustedes como agentes aduaneros en esta etapa de iniciar un proceso de importación? Llegan muchos que cada vez más y en este comercio global donde quieren comprar por Alibaba, AliExpress y tienen su mercancía prácticamente lista sin conocer estos procesos. ¿Cuál sería esa recomendación desde ustedes que se convierten en ese principal apoyo para los importadores, pero para estos nuevos que pueden ir con ojos cerrados hacia ella? ¿Cuáles serían esas recomendaciones, Darío, que le daría a esas pymes que quieren iniciar esos procesos de internacionalización? Asesorarse. Lo primero, buscar un asesor. Es recurrente, imagino que a Víctor también le debe pasar mucho, que a ti te llama un exportador y le dice, es que yo compré por Alibaba o yo compré por Amazon y ahora la DIAN quiere que yo importe esta mercancía y que tengo que pagar unos tributos. Y en una vez me pasó y esta vez no. Y es que el régimen por la modalidad de tráfico postal envío urgente tiene unas restricciones administrativas y hay que conocerlas antes. Por eso hay que buscar a un especialista, a un agente de aduana, a un consultor, a un profesional en el tema que te asesore y te diga qué es lo que puedes y no puedes traerlo y cómo puedes traerlo. Entonces, lo primero es buscar un asesor que te pueda dar a ti toda la consultoría, te pueda explicar cuáles son los requisitos que tus productos van a necesitar para poder tener un ingreso correcto al país, que pueda hacer la importación, llámese que su ingreso sea por cualquier courier o sea una importación normal, pero tienes que buscar un asesor. Es lo primero, la recomendación. Víctor. Sí, muy en congruencia con Darío. Yo lo resumiría en una frase y es, no cierren ninguna negociación, sea de importación o de exportación, sin antes saber cuáles son las consecuencias y qué es lo que necesitan. Porque casos pasan, no solamente es en importaciones donde más uno escucha, es que me llegó esta carga por tráfico postal, como decía Darío, y ya lo pasaron a importación ordinaria, pero entonces eso requería anticipada obligatoria, perdió. O requería un registro sanitario, perdió. Y pasa también en exportación. No, sí, se exportó, llegó por decir algo, a México, ese producto, y el cliente en México le dice, sí, pero es que necesito el certificado de inspección sanitaria de salida de exportación. Pero es que usted a mí no me dijo. Ya la entidad sanitaria no te va a emitir ningún CIS cuando la carga ya salió y se fue, porque pues es certificado de inspección, o sea, tienen que ir a verla. Perdió, llegó esa carga allá y allá no van a poder nacionalizarla. Entonces, la asesoría, o sea, tienen que asesorarse de qué es lo que quieren hacer, porque es que incluso a mí también a veces me llegan y me dicen, vea, yo quiero importar algo, pero no sé qué. Hasta allá me llegan. Le dije, no, si tú me dices qué, yo te digo cómo hacerlo, pero pues ya decirte qué importar, pues hasta allá tampoco. Pero, pero sí es importante preguntar y asesorarse y costear bien.
parte de la asesoría es costear bien la operación, porque no quiere uno sorpresas de que finalmente hizo toda la operación y salió perdiendo plata. ¿Ya? Entonces, en los negocios estamos todos aquí para generar ganancias y esa parte del costeo y los famosos costos ocultos, que Fabián yo creo que tiene hasta clases de todo ese tema, eso también es del día a día y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Muchas gracias por la participación. ¿Hay alguna otra pregunta para entonces concluir? ¿Alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Darío, Víctor, algunas conclusiones generales, unas consideraciones finales de este nuevo régimen sancionatorio y que ayer precisamente en las diapositivas que compartía la aduana nos hablaba que las reflexiones, que lo que se viene ahora es para usuarios, para la administración, para el Congreso, para los jueces, y colocaban una diapositiva del decreto ley sancionatorio donde hablaban de ese decreto 1165, de las modificaciones y el nuevo decreto de la modernización aduanera que venimos escuchando desde hace más de 10 años aproximadamente, de esa modernización aduanera. Algo que concluir porque yo recuerdo que escuchaba a Handavaca, un experto en logística internacional y padre del concepto de distribución física internacional, que una vez le preguntaban que si en Colombia era, ¿qué tal calificaba la logística y los procesos internacionales? Y él decía, y la respuesta de él fue excelente. Y muchos esperaban que la respuesta fuera deficiente. Y le preguntaron que por qué esa respuesta y manifestaba que a pesar de todos los problemas que teníamos, lográbamos importar y exportar. Y que eso era muestra de una logística excelente. Entonces, ¿cuál es esa conclusión final? Y quiero, para poder dar el cierre y darles también en parte de tranquilidad a los asistentes en estos procesos que la mayoría que estamos acá y los reconocemos tienen que ver con los procesos de comercio exterior. Realmente el comercio exterior y las operaciones de negocios internacionales como tal son para todos el día, para los que estamos en esta línea, es el día a día. Tenemos que prepararnos, hay que estudiar, hay que leer mucho. Si bien es cierto que tenemos muchas dificultades logísticas, tenemos muchos sobrecostos y siempre vamos a ver las mismas diapositivas de que cuesta lo mismo movilizar una tonelada de carbón desde Cundinamarca hasta Cartagena que de Cartagena hasta el Reino Unido. Vamos a ver eso, nosotros tenemos que aprender a vivir en una realidad que no podemos cambiar. Tenemos que tratar de innovar y tener unas operaciones que sean rápidas, que sean expeditas y que podamos de una u otra manera llegar a disminuir los costos operativos de los clientes, de los importadores, de los exportadores en el proceso. También la norma te dice que tú puedes hacer unas importaciones anticipadas, que la gente no la quiere usar. También la norma te da unas ventajas, ¿verdad? Como UTS, que muchas empresas no han solicitado su autorización. Entonces, si tenemos tantas herramientas para contrarrestar también la tramitología, debemos implementarla. Miren, el año pasado, porque no tengo las estadísticas todavía del primer semestre del 2023, el año pasado nosotros presentamos en promedio 750 declaraciones de importación al día. Al día. Estamos hablando de que de esas 750, digamos que el 98%, 99% fueron automáticas las operaciones. Y de esas 740, 730 que fueron automáticas, el proceso de nacionalización duró menos de 4 horas. ¿Por qué? Porque hay una integración con los clientes. Porque cuando un importador que es cliente nuestro hace un pedido en el exterior, me manda la orden de compra. Y ya nosotros empezamos a abrir un pedido. Entonces ya tenemos una logística porque la meta es nacionalizar las mercancías cuando vienen en agua o en aire. Cuando llega la mercancía, usar la declaración anticipada de manera voluntaria y no obligatoria únicamente para los casos que la ley nos exige. Que todo sea un proceso porque esto nos da un perfilamiento de riesgo diferente a la operación. Pues cuando tú presentas una declaración anticipada del perfil de riesgo tuyo, porque ya viene con una sala de análisis dentro de la misma DIAN, que ha pasado por un software que creo que se llama SARA, que tiene la DIAN, Sistema Administrativo de Riesgo Aduanero, si ha pasado ya por SARA y el perfilamiento de tu carga es diferente.
que si es una carga que tiene alguna novedad, ya enseguida la DIAN atiende y en control carga ya pueden verificar que sean por lo menos las unidades, las cantidades y la característica de la mercancía que viene. Entonces se pueden acelerar los procesos. Capacitarse es lo primero. Este tipo de escenario, este panel lo que permite es abrir alarmas, despertar curiosidad y que la gente empiece a volver a la academia. La academia tiene que tomar de la mano a los importadores, porque nosotros y a los exportadores, nosotros necesitamos que el personal sepa. Cuando tú haces o asesoras a una persona que tiene idea de lo que va a hacer, es mucho más fácil para todos el proceso. Él entiende cuál es la tramitología, entiende los costos. Cuando la persona no tiene ni idea del proceso, se nos vuelve a nosotros algo más dispendioso y muchas agencias no quieren asesorar en pequeñas empresas ni personas que hacen por primera vez porque todavía le cuesta. Busquen consultores, busquen asesores que los atiendan, ¿verdad? Y que los orienten. Estoy seguro que Víctor y su compañía tienen que estar en la misma línea tratando de hacer operaciones y asesorías a la gente, porque eso es lo que a nosotros nos termina nutriendo de nuevos clientes y de potenciales clientes. Yo recuerdo un cliente que llegó un día a mi oficina que él quería exportar cuero de burro seco. Y a mí, cuando me llegó la niña de exportación, me dice: marido, tengo esta asesoría, no sé qué hacer. Y yo, venga, traigo a mi oficina. Y empezamos a ver, y el tipo exporta una cantidad de materiales de pieles disecadas para unos procesos en Ecuador y en Perú, y tiene una operación bastante interesante, y ese tipo de producto para la alimentación y lo que se hace en ciertos animales es bien interesante. Pero uno tiene que estar abierto a escuchar, y sobre todo el importador tiene que estar en la disposición de buscar a alguien que lo asesore, porque uno no se lo sabe todo. Si yo necesito una asesoría de cambio, busco a mi experto cambiario. Si necesito a alguien tributario, busco al experto tributario. Si necesito una operación de comercio exterior, busco un experto de comercio exterior. Esa es la recomendación y la conclusión. Y no tener miedo al régimen sancionatorio, porque igual tenemos que ser regulados por esto. Hay que conocerlo para no cometer los errores. Víctor. Sí, definitivamente muy de acuerdo con lo que dice Darío. Es importante que las personas de comercio exterior de las empresas conozcan de la norma, conozcan de la operación, para que cuando uno le transmite información la sepan recibir de la manera correcta y no se lleven sorpresas a futuro. Siempre aquí las agencias de aduana estamos para asesorar, ¿no? Y para hacer cumplir. Acuérdense que nosotros somos auxiliares de la función pública aduanera. Nosotros estamos entre la administración aduanera y nuestros clientes. Nosotros somos ese filtro para que las cosas que se hagan bien, se cumplan con los requisitos, se cumplan con los vistos buenos, se cumplan con los procedimientos. Entonces, eso es lo que nosotros como agencia de aduanas tratamos de hacer con todos nuestros clientes. El tema de la asesoría y el tema de la capacitación. Importante la cantidad de personas que hoy se unieron a esta charla, que lo que dice Darío, esto despierta interés, despierta curiosidad en ellos y que de aquí, digamos, salgan y digan, bueno, voy a echarle una ojeada a ese proyecto de decreto ley del nuevo régimen sancionatorio, a ver qué me ha cambiado de lo que me impacta a mí. Pero también tengamos muy presente que lo que tenemos hoy, que es lo que más o menos hemos tenido en los últimos 20 años, va a cambiar muy pronto y va a cambiar muy radicalmente. Dentro de lo que yo desafortunadamente no llegué hasta ver la presentación ayer de la doctora Ingrid, me tocó salir de la reunión, pero yo la he escuchado a ella muchas veces hablando del tema del nuevo sistema. Y una de las cosas que siempre ha dicho ella es: recuerden que el nuevo sistema va a requerir información previa. El sistema de riesgo de la DIAN a futuro se va a basar en información previa. ¿Qué significa eso? Que los importadores van a tener que montar en el sistema información comercial de las operaciones antes de que llegue la carga. Nos pasa. Víctor Hugo, aquí hay unos documentos. La carga, cuando llegó, ayer llegó. Ya lo que
si la carga llegó ayer y apenas se está dando cuenta el importador de que le está llegando eso y apenas está pasando documentos, probablemente no pasó información al sistema de la DIAN. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a pasar que les va a tocar el camino tortuoso. Reconocimiento de carga, inspección física, control posterior, diferente al que mandó información previa, ya la DIAN sabe qué es lo que llega, cuánto vale, de dónde viene, quién lo mandó, a quién se lo está mandando, cuál es la agencia de aduanas, se presenta la declaración y probablemente salga automático. Entonces, esa parte es bien importante, que ese cambio no se hace de un día para otro en las empresas. Ese cambio toma tiempo, toma ajustar procedimientos, tanto en compras como en logística, como en los departamentos de comercio exterior. Entonces, mi invitación es para que empiecen a evaluar dentro de sus organizaciones este tipo de cosas que hoy hacen que ustedes se enteren de que la carga les está llegando o que ya les llegó en un corto tiempo, a diferencia de que deberían de saber con mucha antelación, porque a futuro van a tener que montar esa información. Entonces, esa es la invitación, que empiecen a revisar esos procedimientos para ver cómo pueden ese flujo de información mejorarlo, que incluso hace parte de los que quieren ser OEA o de los que ya son OEA, que dentro de uno de los capítulos, del capítulo 6, dentro del tema de la trazabilidad de la información de las operaciones, nos habla de que debe haber información previa para que no hayan sorpresas a la hora de que llegue la carga. Abajo, si miras al fondo hay una raya. Pues muchas gracias. Por favor, me ayudan a silenciar o revisar su micrófono. Muchas gracias. Bueno, tengo que antes darles un gran agradecimiento a Víctor, a Darío, a la Universidad Autónoma de Occidente por esta valiosa contribución a este conversatorio en comercio exterior y el nuevo régimen de aduanas. Ese conocimiento y esas experiencias han proporcionado una nueva visión única y necesaria sobre el nuevo régimen sancionatorio aduanero en Colombia, desde una manera práctica, desde una manera de lo que es y de lo que se viene. Agradezco entonces también a todos los asistentes por su tiempo y su participación activa en este importante diálogo y los desafíos que enfrentamos en este ámbito del comercio internacional cada vez son más complejos o pueden ser complejos, pero este tipo de conversaciones nos ayudan a entender mejor las situaciones y a buscar soluciones efectivas. Muchas gracias por la participación de todos. Jorge, cambio y fuera, te entrego el auditorio. Fabián, Víctor Hugo, Darío Rubén, gracias infinitas por apoyarnos en este proceso. Parte de las responsabilidades sociales que tenemos las universidades es lograr comunicar de manera eficiente estos cambios a el público de interés que tengamos en las diferentes regiones. Y eso es lo que tratamos de hacer. Quiero recordarles que este evento se logró con el relacionamiento que tiene la especialización en comercio exterior. Como bien lo mencionaban tanto Darío como Víctor, la capacitación es muy importante. Esta semana también tuvimos la oportunidad de estar con Fabián en otro escenario y le insistíamos a la gente que estamos en una región donde tenemos grandes oportunidades de comercio exterior, pero la preparación es importante, bien sea porque la preparación se da porque usted busca asesoría, que también lo mencionaron los dos, o porque usted decide prepararse a través de un programa académico relevante. Entonces, yo no quiero perder la oportunidad de invitarlos a que si están interesados en la especialización, por favor los contacten. En la diapositiva que ustedes están viendo está el número de WhatsApp por el cual les brindaremos más información y lo voy aquí a leer en voz alta. 318-451-3323. Y no me quiero ir sin agradecerle, insisto, a Darío. Darío, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y por apoyarnos. Darío es profesor en el programa de la especialización. Quiero darle las gracias infinitas a Víctor Hugo. También todavía no hemos logrado que nos coincidan los horarios, pero lo tenemos ahí en la lista
de invitarlos y por supuesto el agradecimiento a Fabián, que es profesor en el programa y tiene un conocimiento relevante del asunto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día. Feliz día. Hasta luego. Gracias, feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por el ingreso. Nos vemos. Muchas gracias.